nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por medio de tu amado Jesucristo, porque nos has bendecido esta noche con tu palabra, esta palabra que es viva y eficaz, y muestra también, Señor, nuestro pecado, cómo te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Pedimos que tu palabra nos guíe, nos fortalezca, que sigamos creciendo en la fe, con esa esperanza de la vida eterna. Ponemos en tus manos a Yoli, su familia, como también a Luis, allí en Venezuela. Oramos por el papá de Rudis, que le bendigas también en sus dolencias físicas, como también al papá de Luis. Y te presentamos también a todos nuestros familiares y amigos que están enfermos. Bendice, Señor, tu palabra, que tu palabra siempre sea viva y eficaz y podamos glorificar y alabar tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces ya vamos a empezar una nueva sección con el estudio del profeta Oseas, el capítulo 4. Pues va a hablar acerca de el mensaje del profeta. Ya vamos a ver desde acá hasta el capítulo final, hasta el capítulo 14, Oseas hablando, Oseas mostrando la ley al pueblo. Y por eso se llama esta sección la predicación del profeta. Y vamos a notar una vez más lo importante de mantener la diferencia entre la ley y el evangelio, porque recuerden que nosotros como luteranos confesionales necesitamos siempre mantener esa diferencia, que es muy importante para nuestras vidas. Por lo tanto, ¿quién desea leer los versículos del 1 al 3, por favor? Oseas capítulo 4, dale Damaris, versículos del 1 al 3. Sí, profesor. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos viendo en esta sección esa acusación de Jehová hacia Israel. Pensemos en este escenario, en el escenario de un juicio, como Dios está aquí en verdad haciendo un juicio a los israelitas, porque a ellos no se les puede confiar que lleven a cabo sus deberes. Ellos no están demostrando su fidelidad ni su lealtad en el cumplimiento de las promesas de Dios. Es algo muy, muy triste lo que pasa con el mismo pueblo, como ellos se estaban olvidando reconocer a Jehová como su Dios. Y podemos notar en cada uno de estos versículos, y recuerden que cuando está hablando el profeta, los hijos de Israel, es a la tribu del norte, ¿cierto? Y ellos cayeron en un pecado muy grave, la falta del conocimiento de Dios. Por eso vemos en el versículo 2 que ellos no podían cumplir la ley de la ley moral, los mandamientos. ¿Y que estamos viendo? Pues el versículo 2 habla de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, el prevalecer, el homicidio tras homicidio está ocurriendo, como dice el pasaje bíblico. Entonces, claramente vemos cómo el pueblo de Israel está muy mal espiritualmente. Este pueblo está cada vez más perdido en sus pecados, más caído en su vida espiritual.
Pero esto nos recuerda... Igual a lo que pasa hoy en día. Igual a lo que pasa hoy en día. Así es, y hoy en Nada día raro. está pasando igual. Hoy en día... Exactamente igual. Todo el mundo está bregando a ver cómo hacen a matar al otro. Una cantidad de cosas, Padre, amado y adorado. Sí, muy bien. Los demás hermanos que están llegando, estamos en Oseas el capítulo 4, estamos meditando los versículos del 1 al 3. Le damos la bienvenida a Arthur, a Sarai, a Jackson y también a Lina. Bienvenidos. Gracias. Y gracias, hermano. Buenas noches para todos. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Y otra vez, es muy triste, pero es mucho más triste lo que puede pasar con la iglesia de Dios. Porque desafortunadamente eso nos puede pasar a nosotros cuando desconectamos nuestra fe de la palabra de Dios. Cuando sencillamente escuchamos lo que dice el predicador, lo que dice el hombre y no dice la palabra de Dios. Es muy delicado este asunto, porque hoy en día usted puede escuchar una predicación, un sermón de personas que leen de la Biblia, pero empiezan a hablar lo que viene en su mente y empiezan a prohibir cosas que la Biblia no prohíbe, empiezan a mandar cosas que la Biblia no manda y las personas no saben los mandamientos. Por eso nosotros siempre hacemos el énfasis, conozcamos los mandamientos, aprendamos los mandamientos, aprender los mandamientos como espejo, como freno y como guía. Es muy importante para nuestra vida de cristianos. Entonces es muy interesante que nosotros podamos ver que hay muchos cristianos de que hoy en día no saben los mandamientos. Si no saben los 10 mandamientos, ¿cómo van a vivir? Y eso es una buena pregunta para usted y para mí, que tanto conocemos los mandamientos. Por eso, recuerden cuando estábamos en la introducción de este estudio, cómo es importante que nosotros conozcamos la doctrina en 5 puntos, que es muy importante para nosotros, que está los mandamientos, bueno, como confesionales hablamos del credo, porque habla la obra del Dios Trino, habla de la oración, de los sacramentos y del uso de las llaves. Es muy importante nosotros cuando estamos estudiando la Biblia identificar esas doctrinas. Pero en este momento la invitación es a que miremos los mandamientos. Entonces recuerden cuál es el contexto que había pasado con Israel. Pues Jeroboam había puesto sus propios sacerdotes, había creado un becerro para adorar, estaban adorando a Baal. Los sacerdotes que llamó Jeroboam no conocían la palabra de Dios, y de ahí lo importante de nosotros saber a quién vamos a escuchar, porque la falsa doctrina a veces es muy sutil y no nos damos cuenta qué es lo que dicen. Por eso tengamos cuidado al alimentar nuestra fe, y si estamos escuchando a otras personas, pues vamos a la Biblia y hagamos como los cristianos de Berea, ir a la Biblia y ver que lo que ellos dicen es verdad. Y bueno, hemos pasado muchas horas estudiando la Biblia y necesitamos aprender todas estas cosas. Yoli. Pastor, ¿yo puedo hacer el uso de las llaves o no? Todos los cristianos podemos ejercer el uso de las llaves, porque es un poder que Jesús dio a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Somos nosotros. Muy bien. Ahora, en el versículo 3 es la consecuencia del pecado. Recuerden que todo pecado trae su consecuencia. Entonces dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. El juez está dando su sentencia. Habrá una gran sequía para que mueran aún los animales de la tierra, para que el aire, el mar muera. Y claramente podemos ver
todo lo que también está pasando hoy en día. Hace unos minutos hablábamos del calor que está haciendo, y como ya no sabemos cuál es el tema ya de las temperaturas, de los climas, y todo eso pasa porque hemos cuidado mal la creación de Dios, la contaminación que todos hemos hecho, o cómo no cuidamos la creación que Dios nos ha dado. Y nosotros en algunos lugares que vivimos, pues no vemos tanto la sequía como en otras partes, pero por ejemplo aquí en Colombia, si usted va a la costa, si va a otros lugares, pues va a darse cuenta cómo hay muchos animales que están muriendo, que en verdad no tienen agua para tomar, y también los campesinos no tienen cómo llevar a sus animales a cuidar. Entonces vemos acá que realmente esa infidelidad llevó la consecuencia, y hoy en día vemos también como todo el pecado que podemos ver que sucede, no estamos cuidando las cosas de Dios. Ahora, mire que todo esto lo había predicho Dios desde la antigüedad. ¿Quién desea leer Levítico capítulo 26, versículos 14 al 16, y luego los versículos 19 al 20? Levítico 26, 14 al 16, y luego los versículos 19 al 20. Y aquí lo tenemos en el tablero, la presentación que tengo. Levítico capítulo 26, versículos del 14 al 16, y luego del 19 al 20. Dale, Johnny. Levítico 14, ¿qué? Levítico capítulo 26, versículos del 14 al 16. Levítico capítulo 26. Es que hay un ruido en tu celular. Levítico capítulo 26, versículos del 14 al 16. Ya va. Me la acomodo mejor. Ahí no oyen ruido. Sí, ahí ya no lo escuchamos. Bueno, Levítico 26 del 14 al 16. Y luego los versículos 19 y 20. 14, Levítico 26. ¿26 del 14 al qué? 16. 14 al 16. Bien, dice el 14. Dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestras almas menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invariando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos, atormenten en el alma y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comen. ¿Y qué otro es? Y el versículo 19 y 20. 19, 20. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. 19, 20. Vuestras fuerzas se consumirán en vano,
porque vuestra tierra no dará su productor y los árboles de la tierra no harán su fruto. Muy bien, entonces vemos cómo Dios había predicho esto con Moisés. Si ellos no obedecían sus mandamientos, ¿qué les iba a pasar? Iba a llegar aquí esa sentencia, como el ejemplo de la sequía, el morir los animales. También recuerdo lo que dice Mateo capítulo 28, el versículo 18. Toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús tiene la autoridad sobre todo y Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Entonces, aquí la aplicación que sacamos para nosotros hoy en día. Recordemos que no podemos ser cristianos que no conozcamos los mandamientos. Porque si somos cristianos que no conocemos los mandamientos, tenemos un serio problema espiritual. Además de esto, pues reconozcamos que hemos sido malos mayordomos al cuidar la creación de Dios y por eso vemos tanta destrucción. Y cada día va a ser peor. Y entonces vamos a pedir perdón a nuestro Dios. Sí. Yo le íbamos a levantar la mano, sí, para poder dar la palabra a todos, sí. Y así poder terminar bien las ideas. Gracias, Johnny. Y es muy importante esto. Arthur. Sí, pastor, ahorita hablando de los 10 mandamientos como una parte determinante que todos los cristianos debemos conocer, con todo respeto y con mucho gusto compartí en el chat de aquí en el que estamos un resumen o un archivito sobre los 10 mandamientos que ojalá les sea útil a todos, pastor. Gracias. Se te escuchó muy entrecortado, hermano. A ver, pastor, comentaba que ahorita que usted está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí me escucho bien? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bueno, sí, mire, comentaba que ahorita que estoy hablando de los 10 mandamientos, sabemos que como cristianos, usted hace rato lo decía, debemos tener claros lo que Dios manda a través de ellos. Y bueno, aquí en el Grupo Sembrador donde estamos, hicimos un pequeño resumen obtenido de lo que es el Catecismo Menor de Lutero sobre los 10 mandamientos y lo acabo de compartir en el chat del grupo con el propósito de que les sea útil a todos. Gracias, pastor. Muy bien. Vamos a ver, hay problemas de internet. Muy bien, aquí estoy de nuevo. Muy bien. Ahora vamos a leer. ¿Ya me escuchan todos? Sí, lo escuchamos. Sí, señor. Muy bien, vamos a leer ahora los versículos del 4 al 9, por favor. Bueno, el 4 al 9. Sí. Bien. En Oseas del 4 al 9. Oseas capítulo 4 del 4 al 9. Dice: ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerá por lo tanto el día, y caerán también contigo el profeta de noche a tu madre, y los destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento que yo te enseñaré. El sacerdote que te echaré del sacerdocio, y que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta.
del pecado de mi pueblo, comen y en maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Castigaré por la conducta y le pegaré conforme a sus obras. Le pagaré conforme a sus obras. Entonces vemos en esta sección cómo Jehová no solamente va a castigar al pueblo, sino también a los sacerdotes. Recuerden que el trabajo de los sacerdotes eran no solamente guiar al culto en el pueblo, sino también tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero ellos estaban mal espiritualmente. Estos sacerdotes habían olvidado el contacto que ellos necesitaban tener con la palabra de Dios. Y por eso al pueblo le faltó conocimiento. Y si un pastor no tiene conocimiento, un líder no tiene conocimiento de la ley y el evangelio, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a enseñar a su pueblo? Es ahí donde los pastores son o somos responsables del alma de las personas a las cuales estamos cuidando. Es ahí donde tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina, porque una vez más encontramos cómo el hombre puede hacer perder a otros. ¿Quién desea leer Malaquías 2:7? Lina había levantado la mano hace un minuto para leer Malaquías 2:7. ¿Puedes leerlo, Lina? Arthur, también puedes ir buscando Primera de Reyes 13:33. Sí, y otro hermano puede buscar Jeremías 2:8. Lina, ¿ya tienes Malaquías 2:7? Sí, señor, qué pena, es que el celular se me está descuadrando y no me desactivaba el micrófono. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es Jehová de los ejércitos. Entonces, el sacerdote, ¿cuál era su trabajo? Aquí lo estamos viendo en Malaquías, ¿cierto? Y ese trabajo que hacía el sacerdote de poder enseñar al pueblo la ley, ser mensajero de Jehová, pues en los tiempos del profeta no lo estaban haciendo. Y sobre todo recuerden lo que estaba pasando en Israel, que los sacerdotes que llamó Jeroboam no eran los sacerdotes de la descendencia de Leví. Y eso es un problema muy serio. Y eso nos hace mucho recapacitar hoy en día de cómo nos alimentamos espiritualmente. Arthur, Primera de Reyes 13:33. Sí, pastor. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y si ven, o sea, mire la actitud de Jeroboam, lo que estamos mencionando. Y aquí estamos parados frente a las tribus del sur. Entonces, él consagraba a quien quisiera. Recordemos lo que pasó con la iglesia de Roma, sobre todo en el tiempo de la Reforma. Nos cuenta la historia de la Reforma, que Lutero empezó a visitar muchos sacerdotes, y los sacerdotes en una época solo sabían hablar de cómo hacer la cerveza y cuál era la mejor cerveza. Y los sacerdotes no se sabían ni el Padre Nuestro ni los mandamientos. Por eso Martín Lutero escribió el Catecismo Menor, para ayudar a los padres de familia a aprender la doctrina que los niños necesitaban saber. Y luego escribió el Catecismo Mayor, profundizando más en las enseñanzas. Y ese Catecismo Mayor servía más para los pastores o los líderes. Entonces podemos ver acá que si un líder no conoce bien la ley y el evangelio, ¿a dónde va a llevar al pueblo? Así sean 2 o 3 que tengamos nosotros para enseñarles la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad. Nuestra familia, piensen en nuestra familia, es nuestra responsabilidad enseñarles bien de la palabra de Dios. Ahora entendemos por qué el pueblo de Israel estaba tan desbocado espiritualmente. ¿Quién tiene Jeremías capítulo 2, versículo 8?
Yo, pastor. Dale, Norma, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos y por usted, pastor. Sí, Jeremías 2, capítulo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, ¿a quién estaban llevando los sacerdotes? Al pueblo. No al Dios verdadero, sino a los dioses paganos. Pregunta para hoy. Un pastor, si está predicando la salvación por obras, ¿a dónde está llevando a la iglesia? O si nosotros predicamos, tenemos que hacer o dejar de hacer obras para poder justificarnos. ¿Qué va a pasar con nuestras almas? Por eso es muy cuidadoso nosotros cuidar nuestras almas, la doctrina que estamos escuchando. Porque otra vez, el papel de las obras, cuando no es entendido en la vida del cristiano, esto puede llevarnos a un fracaso espiritual grande. Por esto, hoy la palabra de Dios nos está animando, conozcamos bien los mandamientos, conozcamos bien la ley y el evangelio para poder avanzar en el crecimiento espiritual. Y aquí vemos cómo en los días de Jesús, cuando Jesús llegó, también como los líderes religiosos no sabían y no creyeron en el Mesías. Porque recuerden lo que había sucedido, que ellos estaban esperando un Mesías y era como un guerrero lo que ellos esperaban, pero estaban tan desfasados que sabían las profecías, pero no creyeron que el hijo de un carpintero podría ser el Salvador, el Cristo. Y es ahí donde nosotros necesitamos darle gracias a Dios que hoy nosotros confesamos que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías. Porque recuerden que hay muchas religiones en el mundo que no creen que Jesús es el Cristo, el Mesías. Esa es la falta de conocimiento. Entonces, una falta de conocimiento, como lo dice aquí el profeta, es no saber por qué ir al cielo. Entonces, siempre que hacemos esta pregunta, si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría? Y nosotros necesitamos tener clara esa respuesta, que vamos a ir al cielo. ¿Y por qué vamos a ir al cielo? Por Jesús. No vamos a ir al cielo por nuestras obras, sino por Jesús, por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento, su muerte y resurrección. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Todo lo que el profeta Amos dice ahí está sucediendo ahorita. Así es, así es. ¿Arthur? Me deja aterrada. Así es. ¿Arthur? Sí, pastor, yo creo que esto que usted nos está enseñando de la palabra de Dios es muy importante. Muchas veces cuando queremos que las personas se den cuenta de la grandeza de Dios, generamos unos testimonios de humanos. No, pues fíjate que a tal persona estaba así y le sucedió esto, ¿no? A mí me pasó esto. Pero pues tengo bien claro lo que usted alguna vez comentó en una de sus clases, que hay muchos testimonios de personajes bíblicos que están ahí en la palabra de Dios. Entonces no requerimos poner nada humano hasta en ese sentido para darle a conocer a la gente lo que Dios puede hacer. Entonces creo que me ha quedado muy claro. Aquí en nuestro grupo buscamos eso, las historias bíblicas de lo que tiene la palabra de Dios, y con eso nos damos cuenta que está cubierto todo, pastor. Es solo un comentario, gracias. Continuamos con nuestra lectura. Ahora, un pueblo sin entendimiento perecerá. Lina. Sí, Lina, la escuchamos. Versículo 10, ¿cierto? Sí, 10 al 14. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque es espíritu de fornicaciones, lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incineraron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos,
que tuviesen buena sombra, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Muy bien, el pueblo sin entendimiento caerá. Y bueno, estos israelitas que son fieles celebrando sus fiestas, fieles ofreciendo sacrificios a los ídolos bajo la agradable sombra de los árboles en los lugares altos de los cananeos, están teniendo relaciones sexuales con las prostitutas para hacer por sus cosechas, su rebaño, su familia puede aumentar. Y esa conducta pues es una abominación para el todopoderoso Jehová Dios. Ahora, vamos a checar estos dos versículos bíblicos y vamos a darnos cuenta cómo en verdad estaban pasados. Y vamos a pensar hoy en día, hablando de las bendiciones materiales, pues las bendiciones materiales Dios las da a cada uno de nosotros día a día. Nos da el techo, la comida, el vestido. Una cosa es que sabemos que por el pecado cada día es más difícil a veces tener ciertas cosas o ciertas comodidades, pero lo necesario lo tenemos porque Dios lo prometió. Leemos en la Biblia que no hay ningún justo en el mundo que nunca haya comido pan. Dios siempre da el pan. Y bueno, pues así suena ya como un cliché, el tiempo de la pandemia. Pues el tiempo de la pandemia, como dicen muchos, cuando el mundo se paró, pues cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta cómo Dios sostuvo al mundo. Todo estaba parado, pero Él sostuvo al mundo con el pan diario. Pero ¿qué hace el hombre? Entonces el hombre empieza a hacer ayunos para buscar que Dios lo bendiga. El hombre empieza supuestamente a sembrar, dando el diezmo para que Dios le devuelva, le restituya, le cuatriplique. Es como si Dios fuera una lotería y hacen transacciones con Dios. Eso lo vemos hoy en día con el evangelismo social, con el evangelio social, cómo están centrados solo en cómo el hombre puede conseguir más y más y más, pero olvidan lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? De quién vienen las cosas. Bueno, tenemos dos pasajes para comparar y ver cómo es el pecado del pueblo. El primero, Éxodo 25, quien desea leerlo, y luego Génesis 1:28. Yo tengo Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dos cosas en estos versículos. La primera es que a Dios no le gusta ocupar el segundo lugar. Dios siempre va a estar en el primer lugar de todos nosotros. Él es un Dios fuerte, celoso, pero es un Dios, y aquí estamos viendo esta parte de Dios, que es un Dios de justicia. Él castiga la maldad de los padres. Entonces, cuando veamos cómo está la tribu de Israel, la tribu del norte, y qué iban a enseñar los padres a sus hijos, pues no le iban a enseñar del Dios verdadero, les iban a enseñar que siguieran adorando a Baal, que estuvieran teniendo vida sexual debajo de los árboles, que siguieran adorando al becerro que habían creado. Entonces, tras generación y generación, ¿qué va a pasar? Iban a ser castigados. Lo mismo pensemos nosotros, pues en un sentido damos gracias a nuestros padres porque nos llevaron al bautismo siendo niños, nos llevaban a la iglesia romana y nosotros crecimos en cierto sentido con un temor a Dios, pero lastimosamente no sabíamos cuál era el camino para ir al cielo. Entonces vemos que muchas veces esto es muy peligroso para las generaciones cuando no se conoce bien la palabra de Dios
Recuerden cómo terminó esa sección: por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Pues debe haber una respuesta solamente, es por la doctrina, por la enseñanza que se nos da. Por eso estamos acá. No somos mejores que otros, pero una de las cosas que sí estamos seguros es que vamos a ir al cielo, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Pero también estamos seguros de que no tenemos que hacer transacciones espirituales para que Dios nos bendiga, porque ¿qué nos dice Génesis 1:28? Vamos a Génesis 1:28, ¿qué nos dice? Yo, pastor, lo tengo. Dale, Norma. Ajá. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y hechid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién mandó? ¿Quién es el que bendice y le dijo a Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense? Es el Dios, el creador, no es Baal, no es ninguno de los dioses que el hombre ha creado hoy en día. No es Mahoma, no es cualquier otro dios que ustedes puedan haber escuchado. No es. Entonces muchas religiones tienen sus propios dioses, pero realmente ¿quién es el que bendice? Es Dios. ¿Quién es el que mandó fructificados y multiplicados? El Dios creador. Entonces no le demos la gloria ni al hombre ni a otros dioses, porque las bendiciones materiales están. Y no caigamos en como un pueblo de falso conocimiento. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da día a día. Es increíble, es increíble. Yo creo que nosotros tenemos más por qué agradecer a Dios que pedirle, aunque Él quiere que le pidamos también nuestras necesidades, y hay que hacerlo, pero hay que ser muy agradecidos por todo lo que nos da. Cuando llegamos a casa en la noche, dar gracias por la bendición del trabajo, del techo, la comida, el vestido, la bendición de la familia, pero la bendición más grande es que somos hijos de Dios. Cuando terminemos cada día, demos gracias a Dios porque estamos bajo su gracia. Y cuando empezamos un nuevo día, dar gracias a Dios porque vamos a empezar un nuevo día bajo su gracia, como hijos de Dios, salvos por la gracia, y Él nos va a bendecir en ese momento. Y damos gracias también por esa riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Si no hay preguntas o comentarios, podemos continuar. Versículos del 15 al 19. ¿Quién desea leerlos? Jackson. Ok, hermanos, leo del 15 al 19, capítulo 4 de Osea. Dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peques Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y es fuerte lo que Jesús dice, o lo que Dios dice acá. Pues Oseas está profetizando en Israel, el reino del norte, pero también su mensaje va dirigido al reino de Judá. Los israelitas, o sea, hablando del reino del norte, ya habían ido demasiado lejos en su idolatría, y Jehová hace resaltar su tristeza, ¿cierto? En el ejemplo de la desobediencia de ellos, pero también está previniendo
a los judíos de Jerusalén, es decir, a los de Judá, para que no sigan ese camino de la ruina. ¿Y esto cómo lo aplicamos para usted y para mí en este momento? Ustedes saben esa frase: guerra avisada no mata soldado. ¿Qué quiere decir esa frase? Que nosotros tenemos un conocimiento de la Biblia. Nosotros sabemos por qué vamos a ir al cielo. No nos dejemos confundir, no nos dejemos llevar. Nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para diferenciar la ley y el evangelio. Seamos fieles al mensaje de salvación. No caigamos en una ruina espiritual, porque realmente es nuestra alma la que se pierde. Y por esto, pues veamos las fotocopias de muchas personas. Pues uno ve muchas personas que han adorado con nosotros y hoy en día algunos ya han vuelto a la iglesia bautista y otros han llegado otra vez al catolicismo romano, otros no han vuelto a congregarse con nadie y eso es muy triste. Por eso la Biblia dice el perro vuelve a su vómito y hay que tener cuidado con esto. Artur. Sí, pastor, acá en la ciudad ocupamos algo parecido, un dicho que se llama: tras la advertencia no hay engaño. O sea, ya está advertido y no es engaño, no hay engaño ahí. Sí. Así es, muy bien dicho. Y podemos ver aquí en el versículo 15 cuando dice: no entréis en Gilgal. Y Gilgal es un lugar muy importante porque allí fue donde se celebró por primera vez la Pascua en la tierra prometida. Entonces, ¿qué habían vuelto a este lugar los israelitas? Y otra vez, estamos hablando de la tribu del norte, en un lugar pagano. Y es muy triste cómo nosotros tenemos un lugar que es la palabra de Dios, esta palabra que nos ilustra, que nos enseña no solamente la salvación por gracia, sino cómo vivimos. Pues nos dará mucha tristeza que nos desviemos de este lugar, de donde nos enseña realmente por qué somos salvos, quién es Jesús para nosotros. Y el otro nombre que no subáis a Bet-Aven, aquí hubo un cambio en la traducción, pero recuerden que el lugar es Betel, significa casa de oración, y allí fue donde apareció Jehová Jacob, y este lugar fue el que escogió Jeroboam para edificar uno de sus santuarios dedicados al becerro. Por eso se le cambió este nombre. Ya no se llama Betel, sino que se llama Bet-Aven, casa de iniquidad. No hagamos de nuestra casa nuestro templo, que es nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, un lugar de Betamén, un lugar de la casa de iniquidad. Cuidemos la fe, cuidemos la doctrina, cuidemos nuestro camino para ir al cielo y también cuidemos la de los demás. Hoy en día la gente no quiere escuchar de la salvación por gracia. La gente quiere escuchar cómo ser millonarios, cómo tener posesiones materiales, cómo tener un penthouse. Es lo que hace el evangelio social. Nosotros tenemos un penthouse en el cielo, dado por gracia. Nosotros tenemos una promesa de la vida eterna que ha sido dada por nuestro Dios. Entonces, una gran conclusión de la clase de esta noche es que sigamos conectados por la palabra de Dios, no nos dejemos confundir y cuidemos nuestras almas, que es nuestro tesoro grande, y que el Espíritu Santo permita que por sus méritos esto sea así. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Amén. Muy bien, hermanos. Yo mañana tengo viaje y regreso el próximo miércoles, y ustedes saben que uno no sabe a qué horas va a estar llegando uno. Entonces nuestra siguiente clase va a ser el día 20. Y pido paciencia por estos días porque tengo una temporada de viajes y bueno, pues siempre las personas que organizan esto nos programan para poder hacer ciertos trabajos con otros hermanos en la fe. Entonces, dentro de 8 días no tenemos clase, pero dentro de 15 días sí. Y los invito
para que puedan estar leyendo más de la palabra de Dios y estar conectados con las actividades que da Academia Cristo y Luteranos Confesionales Colombia. Vamos a terminar con oración. Arthur, por favor, ¿nos puedes despedir con oración? Sí, pastor, claro que sí. Bendito Padre, Señor omnipotente, te damos gracias porque estamos alimentados de tu palabra día con día. Te pedimos, ferviente Señor, que nos permitas estar asidos de tu mano y que no nos alejemos en ningún momento. Te pido, Señor, por todos y cada uno de los que aquí nos encontramos, así como por todos los familiares de nosotros. Y también te damos gracias, Señor, que nuestro pastor Henry Herrera les dotas de inteligencia, de sabiduría, para realmente darnos a conocer la verdadera palabra. Señor, nosotros como luteranos confesionales sabemos bien que nuestra doctrina es una sola doctrina, una sola fe, una sola gracia, y también sabemos, Padre Santo, que los 10 mandamientos los debemos conocer, el Padre Nuestro, el credo apostólico, niceno, atanasiano, y queremos estar cada día creciendo en la palabra bendita de Dios, dejar de ser solamente alimentados de la leche espiritual, llegar a tener esa carne importante que nos va haciendo madurar y buscar cada día la mejora en nuestras vidas. Señor, también sabemos que somos responsables de las personas que están a nuestro alrededor, teniendo un grupo sembrador o en nuestra familia, para que los llevemos en el camino correcto y no nos alejemos de ti, Señor. Bendito Padre, bendiciones para todos, que todas las actividades se realicen conforme a tu palabra, y como tu palabra dice, todo lo que hagamos o dejamos de hacer, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga a todos y que tengan lo mejor en la palabra de Dios. Gracias, pastor, y bendiciones para todos. En el nombre de Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. 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 Feliz noche, gracias. Dios les guarde, hermanos. Bendiciones. Unas bendiciones. Seguimos en contacto. Bendiciones para todos. Feliz viaje, pastor. Que estén bien todos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.